Esta primera jornada la hemos llamado Ciencia e Investigación, Desafíos Ético-Políticos. Y para comenzar, le daré de nuevo la palabra a Isabel Salazar, quien estará acompañada de la antropóloga forense, profesora e investigadora de la Universidad de Antioquia, Timisay Monsalve Vargas. Con ella daremos inicio a estas primeras reflexiones sobre la educación contemporánea. Bienvenidas. Nuevamente, muy buenos días. Agradecerles el compartir este espacio con nosotros. Creo que va a ser una mañana, digámoslo, muy sugestiva, como intentaba plantearles ahorita, y que esperamos sea movilizadora de muchos sentidos. Tengo a mi lado a Timisay Monsalve Vargas. Yo me siento muy complacida de poder presentarla. Nos conocemos hace poco, pero ha sido significativa la manera y la respuesta que ha dado Timisay a la invitación que le hace la Alianza para estar en este espacio. Timisay es antropóloga de la Universidad de Antioquia. Por acá tengo un pastelito. Antropóloga física, especializada en osteología y en antropología forense. Ella dice que ella me ayuda. En osteología y antropología forense, en los grados de maestría y doctorado de la UNAM de México. Y tratando de hacer una síntesis de lo que ha sido su pasión y su trabajo en ese largo trayecto académico, y que se ha, digamos, intrínsecamente vinculado de una manera muy fuerte con su propia vida. Ella está, digamos, produciendo y a la vez creando y sosteniendo todo su pensamiento y todo su aporte en un campo que denominaba violencia armada organizada y osteología. Creo que es algo que nos puede parecer en principio, y que ella más adelante con su presentación claro que aclarará, nos puede parecer técnico, o incluso nosotros podemos perder de visibilidad o de vista más bien la importancia o el papel que juega la ciencia en el conflicto armado, ¿cierto? Y que ese es el campo al que ella se dedica. Timisay, en este bloque, en esta primera parte del seminario, va a conversar con nosotros sobre esos desafíos éticos y políticos que se presentan en una sociedad como la nuestra, que estamos denominando contemporáneo, a la actividad de la investigación y de la docencia, ambas cosas conjuntas, en el campo de la ciencia, ¿cierto? En este caso, pues de la antropología física. Decía que ha sido para nosotros muy grato tenerla también, y quiero comentárselos porque este seminario se pensó buscando un acercamiento, nuevas aproximaciones también hacia la parte científica con esta pregunta. Y en principio nosotros teníamos y habíamos ubicado y había aceptado de una manera muy generosa la invitación de Brigitte Baptiste. Entonces eso es como decir una vedette de nuestro mundo científico también. Desafortunadamente ella hace aproximadamente 20 días nos comunica que debido a su salida del Instituto Humboldt de la dirección debe entregar el cargo y no le es posible viajar. Y a través, pues, de un amigo común llegamos a buscar quién podía donarnos algo significativo en este espacio, y nos llega la recomendación de Timisay, y ella, que no vive en nuestro país en este momento, y que esa razón por la que ella no vive en nuestro país en este momento es efecto político y ético de sus investigaciones, ¿cierto?, o de la respuesta que da esta sociedad a sus investigaciones, aceptó muy amablemente trasladarse para estar hoy con nosotros. Timisay. Bueno, no es la sociedad mutua el otro, no, para nada. Muchísimas gracias, gracias Isabel, eso fue un clic en la conversación. Gracias Bori por la recomendación, gracias a ustedes por venir, y les voy a decir cómo les voy a dar las gracias. No sé si alguno de ustedes de pronto ha leído un texto que se llama Antropología Estructural de Lévi-Strauss. Hay una partecita muy pequeñita, son aproximadamente 10 paginitas,
10 jugosas páginas. En ese texto, en esa partecita de 10 jugosas páginas sobre la eficacia simbólica, hay algo muy interesante. Relata Lévi-Strauss cómo está en un lugar y hay alguien al que todo el mundo lo señala inicialmente como chamán, pero él no se cree un chamán inicialmente. En algún momento lo llaman a curar a alguien y él va y cura y sana a esa persona y encuentra el lugar, el objeto con el que le está mostrando a la población o a su gente de que efectivamente estaba enfermo y empieza a curarlos, a curarlos. Hasta ese momento él todavía no es un chamán, no se siente chamán y no es un chamán. Pasan los tiempos y la gente sigue diciendo que él es un chamán, hasta que él entendió que él era el chamán de la población. Ustedes son los chamanes de esta población. Entonces, en primer lugar, por eso yo les agradezco que estén aquí, porque ustedes son los chamanes de nuestra población. Y parecerá absurdo, insulso, que lo digamos de esa manera. Ustedes podrían tener otros trabajos, sin embargo decidieron ser profesores y ser maestros. Y no maestros de cualquier persona, maestros de jóvenes y niños. Como les digo yo a mis estudiantes cuando entran, así tengan 15 años a la universidad, yo no estoy preparada para enseñarle, ni para ser profesora, ni de adolescentes, ni de niños. Hay personas especializadas y hay que estudiar muchísimo para eso. Pero más que eso, hay que tener voluntad. Y más que voluntad, hay que tener claridad dónde estamos y en qué contexto. Lo que ustedes hacen diariamente se puede volver un acto mezquino en la cotidianidad. Termina volviéndose mezquino cuando nos enfrentamos con el estudiante por la nota, ¿cierto? Cuando vemos que no estudian, cuando de pronto son altaneros con nosotros, cuando vemos que las cosas no avanzan en el aula de clase. Pero resulta que cuando conocemos un poco de la verdad, por qué los estudiantes están en la condición en que están, cuál es el contexto social, real y básico planificado para eso, entonces no sucede lo mismo que le sucede a cualquier víctima en un conflicto armado. Las víctimas del conflicto armado en general parten de un elemento fundamental. Para transformar la víctima en un sujeto político, no estoy diciendo sujeto, cuando digo sujeto político no digo sujeto de izquierda ni derecha, sino que entender qué fue lo que pasó con esa persona, por qué y para dónde va, cuáles son sus proyectos de vida. Entonces la persona necesita, esa víctima necesita conocer la verdad, y parte de esa verdad es el conocimiento, y parte de ese conocimiento ya está escrito, pero nosotros a veces no lo conocemos porque estamos embuidos en otros campos. Yo espero que lo que yo les traigo hoy a comunicarles, que esa fue la razón por la que yo quise atravesar el Atlántico, y no lo digo por arrogancia, sino por cansancio, por si alguna palabra se me va de más de menos, entiéndame que estoy lenta desde las 2 de la mañana, entonces, pero me tomé 2 tintos. Entonces, simple y sencillamente, cuando a mí me dijeron, son profesores de bachillerato y de escuela, yo dije, yo voy. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar esta conversación. Ya Timizay nos ha dado unos elementos preguntándonos o volviendo sobre esa pregunta de qué lugar ocupamos en tanto maestros y maestras. Timizay quiere hacer una aproximación o quiere ofrecernos una aproximación para que nosotros también nos nutramos de ella, de lo que ella ha podido dilucidar que es ese contexto social, ¿cierto? Y la manera en que ese contexto social o el reconocimiento de ese contexto social nos ayuda con la pregunta por qué lugar ocupamos, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar nuestro como maestros y maestras en esta sociedad? Entonces, Timizay, comencemos con ese contexto. Entonces, la primera parte es, al igual que ustedes, yo tampoco me sentía chamana, ¿cierto? Pero había otra gente que sí sabía que éramos chamanes. O sea, que ustedes y nosotros somos chamanes. Y lo tienen claro, y lo tienen tan claro que tienen claridad sobre quiénes son esa población que nosotros atendemos, quiénes son esas personitas con las que nosotros estamos en el aula de clase, y son nuestros jóvenes. Voy a hacer un recorrido de 10 de pronto minutos, me disculpan, 10, 15 minutos para poder contextualizar. En los años 50, en Estados Unidos, los espías que fueron capturados por los rusos
llegaban con un pensamiento muy dócil, un pensamiento extraño, con ideas completamente cambiadas. Aquellos que eran agentes profesionales en el espionaje habían sido cambiados mentalmente. Y los, como le decimos, estadounidenses dijeron claramente, en ese momento los grupos de poder dijeron claramente: aquí está pasando algo, necesitamos que psicólogos, psiquiatras específicamente entren en la acción y empiecen a mirar qué sucede. ¿Por qué viene esta gente como viene? Claro, en Rusia ya estaba la psicología muy avanzada y los avances psicológicos que hacían en Rusia iban mucho más allá de los que tenían en Estados Unidos. Entonces, como estábamos en el marco de una guerra en los años 50, simple y sencillamente lo que pretenden, recuerden que termina el 45 con un supuesto triunfo del imperio norteamericano y con otro grupo de poder que no nos dicen, los ingleses, los franceses, y todo se reparte en el mundo. Y en ese proceso de repartición entonces intentan consolidarlo, que es el problema fundamental de las guerras. Las guerras de hoy no se hacen solamente para sostener y ganar la guerra, sino consolidar el poder y mantenerlo. En los años 50 entonces convocan el grupo de psicólogos y varios psicólogos atienden y psiquiatras. Especialmente voy a hablar de un caso concreto que es la Universidad de McGill. En la Universidad de McGill, Owen es un psiquiatra y accede, empieza a hacer las investigaciones sobre el cerebro, qué sucede. Y Owen empieza a entender que hay algo mucho más complejo de ese proceso, de lo que más adelante se va a llamar el proceso de lavado de cerebro, que es la forma vulgar como lo conocemos, pero que se consolidó en un proyecto que se llama el proyecto MK Ultra. Los inicios de ese proyecto entonces son empezar a explorar qué sucede con los procesos básicos de la mente. Las primeras personas que captan para la Universidad de McGill, en el centro hospitalario de la Universidad de McGill, son mujeres que tienen un posparto. En el posparto tienen una, ¿cómo es que decimos?, una depresión posparto que se nos da por la bajada de las hormonas, de la oxitocina. Aquellas personas que de pronto son alcohólicas, las llevan, el proceso comienza con descargas eléctricas. Recuerden que en los 50 y los 60 habían películas donde se mostraban carros que había una descarga eléctrica y la pobre personita quedaba así y le salía un humito. Pues más o menos eso era lo que pasaba. Entonces les hacían las descargas eléctricas y las descargas eléctricas lo que hacían era un borrar un poco de la memoria, borrar la memoria. El proceso va a irse cualificando y va a tener etapas. La siguiente fase es borrar la memoria y reescribirla nuevamente. ¿Cómo se hace ese proceso de reinscripción? Se lo llevan a lugares cerrados después de las descargas eléctricas, se lo llevan a lugares cerrados, como ustedes también han visto, que son sanatorios completamente aislados, pero resulta que en su debido momento no los aislaron completamente, sino que dejaron una ventanita pequeñita y por allá el pajarito cantaba, entraba la luz. Entonces la persona que estaba siendo sometida al tipo de alimentación, sin que la persona que le llevaba los alimentos le hablara, al aislamiento absoluto. Entonces lo que sucedía era que escuchaba, ya sé que viene con el desayuno porque escuché un pajarito, ya sé que es mediodía porque el sol no da de la misma forma y la luz no está entrando de la misma forma. Entonces lo que hacen es cancelar todo tipo de sonido, todo tipo de luz, porque el primer lugar donde nosotros concebimos la identidad, lo que somos, es por el lugar de la percepción, de los sentidos, por lo que olemos, por lo que vemos, por lo que oímos. La música nos dice mucho de lo que somos y para dónde vamos, por nuestros sentidos en específico. Entonces lo que van a borrar inicialmente es el problema fundamental del sentido. Rompen todo proceso de sensibilidad. Romper la sensibilidad y reinscribir. En las noches, entonces, esas personas que tenían en esos espacios encerrados, les emitían descargas eléctricas, pero al mismo tiempo música ruidosa, muy ruidosa, muy ruidosa. Como cuando nosotros nos quejamos de un vecino que está por la noche que no nos deja dormir. Imagínense que ustedes están encerrados y son las 4 de la mañana, son las 5 de la mañana, llevan una semana, todos los días escuchando la misma música y el mismo. Detrás de la música iban las palabras. Y entonces podríamos decir lo que hicieron. Si eso no era suficiente para borrar la memoria de ese individuo, entonces venían las descargas de los ansiolíticos. Y todos los ansiolíticos que hasta el momento estaban ofreciendo en el mercado, se le llevaban a esa persona. Posterior, la descarga de los ansiolíticos. Y resulta que ese
método fue el método que llevaron a las sociedades. Entonces las descargas de electroshock, el día menos pensado, ¡pam!, suena una bomba. Mataron 5, mataron 4. Y nosotros todos los días estamos en la conmoción y en el shock. Todos los días, no sabemos qué está pasando. Los que son de mi generación recuerdan muy bien cuando para la época de Pablo Escobar, el problema fundamental para nosotros cuando sonaba la bomba. Una bomba que nos presionaba de tal manera que cuando uno le decían en Estados Unidos, yo estuve un mes en la oficina forense de Nueva York, y cuando me decían y me hablaban de Pablo Escobar, yo les decía, ni nos nombre eso que no saben lo que nosotros vivimos. La tortura que fue para nosotros eso, y realmente es eso. Lo que descubrieron en la Universidad de McGill, que posteriormente van a implementar en las sociedades, es el método de tortura psicológica. Cómo mantener las sociedades en shock, primero fue el individuo y posteriormente a las sociedades. Cómo sostener a las sociedades en shock. De pronto ustedes pueden pensar, eso lo guardaron mucho, lo dejaron escondido. No vainas eso, no lo guardaron. Lo publicaron científicamente en artículos. Ya están cada paso que recorrió Ewing y Cameron. Cameron específicamente hizo su recorrido y publicó en Journal de Alto Impacto, en su momento de psiquiatras. Y cada una de estas cosas que les voy a decir fueron publicadas, pero nosotros no sabíamos, y no sabemos para dónde va esa dirección. Hasta ese momento, yo iba estudiando y yo decía, uy, pero está muy grueso, muy horrible, y parecía como una película de esas de que nosotros podemos considerar, porque en esto que les voy a decir yo me gasté 15 años. Lo que yo les voy a hablar no es un momento, sino que llevo 15 años estudiándolo para poderlo argumentar. Resulta que a medida que iba avanzando encontramos otro elemento más. El LSD, uno de los elementos que se formó en determinado momento en Estados Unidos, un químico para poder manejar a las poblaciones, nosotros ni siquiera imaginábamos que eran las poblaciones. Y ahora estamos hablando nosotros de Woodstock, ¿cierto? Y nos lo dicen todas las emisoras. Y cuando fue el superconcierto, pero nadie nos va a decir que en ese superconcierto drogaron aproximadamente 400,000 personas, jóvenes. Se repartió LSD por todos los montones. Y que ese concierto fue programado por la CIA. Pero nosotros nadie nos va a contar esa vaina. ¿Cómo nos van a decir que nuestros íconos del rock, que es Janis Joplin tan revolucionaria, que esas canciones tan profundas que salían iban a ser las canciones con las que nos iban a manejar posteriormente? Y que los mismos Beatles, que al momento en que John Lennon se da cuenta de lo que realmente está sucediendo, no empieza a ser parte de eso. Y como dice una canción perfecta y hermosa de Luis Eduardo Aute, claro, John Lennon sabe lo que sucedió, lo tiene una canción, claro. John Lennon, la pregunta era, ¿qué es lo que estaba pasando con John Lennon, con Manson, que está también ahora muy de moda, con el LSD y con la CIA? Lo que sucede es que cuando las sociedades no borran su memoria, es necesario borrarlas con los ansiolíticos, borrarlas con los alucinógenos. Y ese proceso de borrado de la memoria va a ser fundamental, como les repito, para la reinscripción. ¿Quiénes comenzaron a entender por qué esas sociedades, ese método tenía que implementarse en las sociedades? Cuando nosotros nos hablan en antropología de Margaret Mead, nosotros decimos Margaret Mead, nuestra antropóloga, y nada más y nada menos venía de la Universidad de Columbia, pero además formada por alguien que nosotros decíamos cuando estábamos en la universidad, para reírnos, que su profesor estrella era Fran Boas. Nosotros por molestar decíamos Pacho Culebras, y su formador fue Pacho Culebras. No, imposible que esto no sea tan agradable. Esta mujer tiene que ser lo mejor de toda la antropología, y era de los grupos más selectos de antropología. Margaret Mead y Ruth Benedict. Un día en 1929, aproximadamente a inicios del año 1929, Fran Boas saca un anuncio grandísimo, porque ya era la estrella de la antropología, y dice: aquí hay algo que está sucediendo en la antropología, que no es ético ni es científico, porque los científicos no se comportan de eso. Están utilizando antropólogos como tapaderas del espionaje. Y todo eso se hizo una bomba. ¿Quiénes eran los de la tapadera del espionaje? Que a pesar de Fran Boas, eran sus propias alumnas, Margaret Mead y Ruth Benedict, las partes visibles y las partes formadoras. Cuando nosotros hablamos de Margaret Mead, y siempre hablamos de Margaret Mead, nunca hablamos de su esposito. ¿Y por qué le digo el esposito? Porque nunca aparecía en ningún lado. Y resulta que su esposito se llamaba Bateson. Bateson, Margaret Mead y Ruth Benedict trabajaban
en el proyecto MK Ultra. Y Bateson y Margaret Mead, además, Bateson fue el que formuló los primeros momentos de cómo debería ser en una unidad que llama la OSS, de cómo esa unidad se debería transformar en la CIA. Fue el primero que empezó a pensar cómo debería transformarse en la CIA. Estamos hablando de antropólogos. Margaret Mead decía, ya estudiada la población norteamericana, sabemos que en el momento en que necesitemos sus simpatías, lo único que tenemos que decir que es un pueblo completamente solidario, tenemos que decir lo que todas las avanzadas de guerra que vayamos a hacer hacia el exterior van a ser en beneficio de esa población. Entonces, ustedes van a escuchar en todos y van a leer en los medios de comunicación siempre que cuando se van a hacer la guerra de Afganistán, cuando van contra Irak, cuando van contra Venezuela, contra cualquier país, es que van por los derechos humanos, van a ayudar y van a apoyar. Porque el primer lugar que se tenían que ganar realmente, saltamos hacia 1975 rápidamente, era el lugar donde no habían podido ganar la guerra del Vietnam. El lugar donde implementaron todos los mecanismos conocidos, todo este protocolo. El primer lugar donde se hicieron las desapariciones forzadas, planificadamente. El primer lugar donde se hicieron los desplazamientos forzados, planificadamente. Sin embargo, no ganaron la guerra, la cosa más compleja. Ese proceso les llevó a los norteamericanos a entender, a los que manejan el poder, a entender un problema fundamental que decía el maoísmo. El agua es al pez lo que la población es a la ¿qué? A la guerra. Simplemente lo que se dijo entonces, hay que secar el agua del pez. O sea que el agua del pez somos nosotros. Y ahí empezó la complicación para nosotros. Lo mismo entre los 50 y los 60 se conformó se empezó a transformar la guerra. La guerra se transforma de esa que se va a enfrentamiento cuerpo a cuerpo, soldado a soldado, por una guerra que se llamaba las guerras de baja intensidad. Las guerras de baja intensidad no son más que los grupos de formas que aprendieron de las guerrillas, las guerras de guerrillas. Las guerras de guerrillas, en las guerras de baja intensidad, tienen en su trasfondo una unidad que se llama las SICOS, o sea, las unidades psicológicas de guerra de baja intensidad. Esos procesos no son operados por cualquiera, son operados por soldados especiales. Esos soldados especiales, si ustedes ven la última película de JFK, que dura 3 horas, van a encontrar un parrafito, un momentico de la película donde sale un general y le dice a uno de los que está recogiendo la información, que está investigando sobre la guerra, y le dice, sí, claro, ¿tú sabes quiénes somos nosotros? Nosotros somos aquellos de operaciones negras. Lo que llaman operaciones negras de la CIA eran realmente las operaciones psicológicas. ¿Qué tienen que ver las operaciones psicológicas con nosotros? ¿Qué tiene que ver la guerra de baja intensidad con nuestra aula de clase? Pues todos van por el mismo elemento al interior de una guerra contrainsurgente, y es la población civil, pero no cualquier población civil, estamos hablando de los jóvenes. ¿Qué significan los jóvenes? Pues los jóvenes en antropología son un elemento muy claro. Todavía no tienen en su interior, ni los niños, todos los elementos de los valores de la sociedad que han construido los adultos. Nosotros somos los que los inducimos, los que los guiamos en ese sistema de valores. Nosotros somos los que les decimos cómo hacer y qué hacer, cuando algo está mal, cuando está bien, qué es lo que es permitido, qué es lo que no es permitido. Por lo tanto, desde los 90 hasta el momento, en Colombia, el elemento fundamental era la guerra entre guerrillas, y las Fuerzas Armadas era pelearse por la mentalidad de la población. Para eso contrataron antropólogos y salieron convocatorias. ¿Qué significa realmente eso? Pues muy sencillo. Cuando alguien está dopándose continuamente, no puede atender a los principios de un juicio crítico. Y yo creo que yo no se los hubiese dicho tan claro, si no se los hubiese escuchado hace una semana a una jovencita de 16 años. A una amiguita de mi hija, cuando sentados en la mesa conversando de cómo se iban a maquillar y se iban a tomar unas foticos, de pronto estábamos hablando y metieron el asunto de la marihuana. No me piense que soy una conservadora de 7 suelas, no es eso. Y esta joven llega y me dice, no, es que yo la tengo muy claro, no maja, mira, es que yo tengo claro que a nosotros cuando uno se consume las drogas y cuando consume cualquier cosa de esas, incluso cuando se emborracha, pierde el juicio y pierde la crítica.
Lo decía una joven de 16 años. Y entonces a mí me causó como un impacto y dije, claro, vamos a lo mismo. Hace poco escuché una canción de J Balvin y fui y la escuché porque como están viendo J Balvin, dije, no, yo voy a ir a escuchar qué es lo que escuchan los jóvenes, porque es que yo veo las películas que ven los jóvenes y yo escucho la música que escuchan los jóvenes para ver de qué están hablando. Y J Balvin dijo más de 30 veces, no, entre 20 y 30 veces, pues no las terminé de contar porque ya estaba enojada al final. Borrachera, borrachera, borrachera. Y resulta que el hombre después sale y dice que es que él no fuma ni bebe. Entonces, ¿cuál es la intención de su canción Borrachera? 30 veces para los jóvenes, borrachos, borrachos, borrachos. ¿Cuál era la función efectivamente de que tengamos toda esa distribución de droga por todo lado? De una u otra manera. No estamos hablando de eso, es una discusión más compleja en la que uno se mete. Estamos hablando de jóvenes, no estoy hablando de adultos. Estoy hablando de niños. Estoy hablando de una población que están llevando al cabo de los casi 20 años todavía sintiéndose adolescentes. Cuando nosotros tuvimos que perder nuestra adolescencia al cabo de los 12 o 13 años. Y si miramos hacia atrás, adolescencia es una categoría nueva, muy nueva. Los años 50 no existían adolescentes, niños o adultos, y hay sociedades que no tienen adolescencia. O sea, quiere decir que no tienen un concepto que dice básicamente adolescere, o sea, algún momento, una entrada traumática, angustiante. Y realmente lo que están diciendo es que pasar de ser un niño a adulto, y no tenemos cómo, porque la sociedad no lo contempla. Y cuando estamos ahí, como madres, como padres, como educadores, resulta que quien está haciendo esa entrada a la sociedad, los adultos que están en ese proceso de entrada, son de una u otra forma el mismo plan que venía desde Bustud. Que si nosotros damos cuenta, nos están mostrando los jóvenes como para poder gozar y disfrutar y vivir el placer de la vida, el placer tiene que estar mediado por algún tipo de alucinógeno o cualquier tipo de licor. Y es la cosa más compleja que se le puede decir a un joven. E incluso que la sexualidad y su sexo tiene que estar mediada en esas condiciones. Y usted dirá, ¿y esta cuándo se volvió en esa condición tan fuerte? En el momento en que empecé a entender de que cuando mis estudiantes de la universidad se sentaban enfrente de las sillas y no entendía de lo que estábamos hablando. En el momento en que un estudiante llega y le dice al otro, yo iba pasando por el corredor, y dice, para atender la clase de esta vieja hijueputa, eso hay que estar uno muy sobrio, no vuelvo a fumar marihuana por hasta dentro de 3 meses. Y yo veía que si el muchacho llegaba temprano, se sentaba en la primera silla y no le dio, perdió la materia. Hizo todo su esfuerzo. Y en eso llegamos. Cuando hablamos del LSD y cuando hablamos de Bustud fue organizado por la CIA en su debido momento. Incluso hay muchísima documentación sobre el asunto. En el proyecto de MK Ultra está básicamente cómo es el proyecto de tortura, básicamente para romper la identidad del individuo. Por lo tanto, cuando hablamos del individuo, hagamos la analogía, la identidad de la población, generar el shock, mantener ese shock y ese adormecimiento. El problema fundamental que no se ha calculado es que cuando una sociedad es sometida a una violencia continua, esas sociedades se transforman y van a empezar a perder el sistema de valores que tenían y ponen otro. Y el otro es más acérrimo y más fuerte. Entonces ustedes a veces escuchan la gente que uno dice, los activistas y la gente de derechos humanos, los que están asesinando en este momento, que están básicamente los líderes sociales, y dice, pero ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué no se fue? Y se radicalizó y se volvió cada vez más radical por una cosa muy simple, porque ya no tenía nada que perder. Porque cada vez que avanzan y avanzan, lo que no contemplaron todos los métodos de tortura es que en algún momento le queda un rasgo de humanidad y de identidad a esa persona torturada. Eso fue lo que entendió Naomi Klein en el texto La doctrina del shock. Si ustedes se sientan a leer ese texto, tengan la seguridad que le tienen que sentar muy temprano en un fin de semana, porque no lo van a soltar. Porque ustedes van a empezar a pensar, esto nos pasó, esto fue lo que nos pasó, esto fue lo que nos pasó, esto fue lo que nos pasó. La doctrina del shock. Entonces ya hace su recorrido. Si ustedes juntan la doctrina del shock y descargan el proyecto MK Ultra, que es un proyecto muy fuerte,
Claro que le van a meter todos los virus, pero ahí está. Lo primero que ustedes van a encontrar incluso es que dicen, incluso cuando usted llegue ante un profesor, sobre todo esos profesores universitarios, son vanidosos. Entonces usted va a llegar y le va a alabar y lo va a sobar y le va a decir, usted sabe mucho, usted es un piloso, usted usted es mi ídolo. Y así llegan. Entonces lo primero es que van. ¿Cómo es el término? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Cuando yo empecé a entender que realmente por quién iban, eran por nuestros jóvenes, por nuestros niños, bueno, muy sencillo. ¿Quiénes son esos jóvenes que van a la guerra? ¿Quiénes son ¿quiénes son los soldados? ¿Quiénes son los hijos de los soldados? ¿Quiénes son los soldados? ¿No son acaso su vecino, el que está por ahí montado en la comuna, el campesino a la izquierda? ¿Quiénes son el paramilitar? No es su vecino, no es su sobrino. ¿Quiénes son? El mismo que está montado ahí en la comuna, el mismo que está en la misma condición que nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más hace parte de la guerra? ¿Quiénes eran los desaparecidos? ¿Quiénes fueron los asesinados? Leamos el informe del Basta Ya, del Grupo de Memoria Histórica. Nos van a decir que 200.000 personas fueron asesinadas en el conflicto armado y que el 80% de esas personas además no eran parte de la guerra, población civil. A nosotros tiene que decir algo eso. O sea que el proyecto estuvo muy bien implementado. Fue sobre el agua que había que secar para que el pez no se moviera. Cuando nosotros entendemos, cruzamos nuestras estadísticas con eso, podemos ir teniendo claridad de quién es el que está enfrente de nuestra. En algún momento estamos haciendo una investigación complicada que es la que me tiene fuera del país y me tiene con la vida enredada desde el momento en que la hicimos. Llegó una compañera que trabaja conmigo, experta en desaparición forzada. ¿Y cómo no? Le habían desaparecido sus 2 hermanos. Era experta, absolutamente experta, 10 veces más experta que yo. Y para mí cuando ella hablaba, yo le hacía reverencia. Porque entendía que la claridad de lo que ella tenía era un proceso de aprendizaje de esa víctima que se había transformado en sujeto político. Y un día me llama por teléfono y me dice, aunque nos estén escuchando, pero yo estoy Timisa y esto me tiene reventada, y puta, esto es muy duro. Discúlpeme, pero es que a veces el dolor no sale a lo paisa, ¿cierto? No es que yo sea una vulgar que todo el tiempo esté utilizándolo, sino que se lo voy a mostrar como nos dijo por teléfono. ¿Y sabes qué pasó a Timisa? Y que fui a entrevistar al lado de esa familia y resulta que es que a la niña le cortaron un brazo de 10 años. Yo me quedé, ¿cómo así? ¿Pero cómo así? ¿Por qué le cortaron el brazo a la niña? Porque el hermanito que tenía 14 años no había entregado unos dineros de una droga. Y yo estoy seguro que todos los que ustedes escuchan en el aula de clases se alcanzan a sentarse con esas personas. ¿Cuáles son esas personas? Las que tienen enfrente. Ustedes se van a dar cuenta de lo que pasa. El problema fundamental es cuando el placer de vivir, de gozar su cuerpo, de gozar la vida, de gozar el baile, se llevó al placer de matar. Y ahí el trauma de la guerra trascendió no solamente al individuo, a los subgrupos, al territorio, trascendió la cultura y la sociedad. Y como dijo Margaret Mead, en un texto muy interesante que tiene sobre punición y pureza, dice, es que resulta que la cultura encarna. Entonces yo a mis estudiantes en el aula de clase les digo, es que la sociedad encarna, es que la guerra encarna, pero además la guerra osifica. ¿Qué quiere decir? Es que la guerra que llega hasta el hueso. De ahí es donde está esa articulación entre guerra, política y hueso. Cuando nosotros vemos que la guerra trascendió hasta el hueso, es como pasa con la malnutrición. Si el niñito está malnutrido, se lo vemos en el pelito. Primero se lo vemos en el pelito, se lo vemos en los parchecitos en la cara. De pronto vemos que empieza a bajar de peso, la grasita. Después ni músculo. Después va por el hueso y el muchachito se nos duerme en el aula de clase. Entonces nosotros pudiéramos pensar, ¿qué está sucediendo? Claro, al hueso le llegó los problemas de malnutrición. No podíamos decir otra cosa que la guerra.
Cuando uno entiende que ese es el estudiante que tiene enfrente, las cosas ya no son simples. Ya no lo ves como el estudiante perezoso que ni te mezquiniza la vida diariamente, esa cotidianidad donde jale y uno a veces dice, estoy tan agotada. ¿Por qué? Porque hice 1000 cosas para que lleve una nueva herramienta. Tomé 30 quizzes, hice tal otra cosa y nada que avanzan. Bueno, entonces vamos a implementar una técnica de shock, un examen. 80% de las personas, casi el 90% pierde el examen. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Perdieron el examen. ¿Por qué? Porque no entendimos de lo que nos estaba preguntando. Ese es el asunto. Porque nos pregunta de memoria. Ah, claro. ¿Por qué resulta que quien conoce, quien comprende y sabe, lo fija en la memoria? Cuando ellos entienden que ese proceso de aprendizaje, pasarlo de la memoria superficial, va hacia la memoria profunda, empiezan a ubicarse en el lugar de estudio. Cuando entienden que son antropólogos, que son la guía por donde van a mostrar la información de qué tipo de cultura es, y por lo tanto esos mismos elementos y valores de la cultura son los que van a golpear, porque la doctrina del shock, como lo van a leer en Naomi Klein, o como lo pueden ustedes leer en el proyecto MK Ultra, o como lo pueden leer en múltiples proyectos, en el proyecto Delta, en cualquiera de esos proyectos que tuvieron el ejército de los Estados Unidos, que usted los puede descargar de la red. Cuando usted entiende que va sobre la población civil y que esa población civil va precisamente en la que va a recibir ese shock de violencia, simple y sencillamente usted trasciende. ¿Qué quiero decir? Deja de ser mezquino, deja de pensar. ¿Y por qué utilizo la palabra mezquino? Porque nuestra vida se mezquiniza en el asunto de la nota. El estudiante también deja de ser mezquino y rompemos el lugar de la corrupción. Entonces nuestro accionar y nuestro quehacer en el aula de clase ya tiene todo lo que se le ha roto, como en la fetiche de la mercancía. Cuando nosotros nos ponemos este anillo, o nos ponemos este vestido tan pispo, tan elegante, todo colorido, ¿estamos viendo la gente que hizo ese vestido? No, nosotros no vemos la gente que… ¿Vemos las penurias de la gente que hizo ese vestido? No, no la vemos. De eso se trata el fetiche de la mercancía. Entonces nosotros al aula de clase llegamos rompiendo el fetiche de la mercancía, viendo quiénes son los que están sentados enfrente de nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que de los 10 que entran, de los 30 que entran, como dijo claramente Colciencias hace más de 8 años, que de 100 estudiantes, 12, solo 12, podían intentar alcanzar el 80% de lo que movíamos en el aula de clase, que solo eso permanecían y terminaban titulándose en la universidad? Tienen 25, ¿cuántos les llegan a la universidad? Nos queda tan duro que nosotros en los colegios públicos y las universidades públicas decimos, ay, tal llegó a la Universidad de Cambridge, tal voy a tal universidad. En sus colegios dicen, uy, tal estudiante llegó a la universidad, tantos pasaron a la universidad. ¿Por qué nos asombramos? Porque 3, 4, 5 pasen a la universidad, de 30, de 50. ¿Por qué? Porque ese largo camino de empezar a pelearse los jóvenes entre las drogas, el licor, como les digo yo a ellos, ustedes tienen demasiados pesos, demasiados lastres para llegar a un lugar. Porque el único lugar donde ellos no tienen visualizado es el lugar del conocimiento, es la pasión por aprender. ¿Por qué? Y nosotros si queremos y sabemos que la pasión por aprender que emana de nosotros mismos es el primer lugar. Entonces, ires y venires. Muy regularmente me pasa en el aula de clase que los estudiantes al finalizar, entregar notas, el último día es el parcial, entregamos notas y llegan y dicen, ¿sabe qué, profe? Vea, yo le agradezco mucho, yo sé que yo perdí, pero yo le agradezco mucho porque aprendí mucho. ¿Usted va a dictar el próximo semestre la materia? Sí. Bueno, yo vuelvo y me escribo, pero esta vez voy a hacerlo más fuerte. Yo ¿cómo puedo pensar en ese estudiante como un ser mezquino? No puedo. Hizo todo el esfuerzo. ¿Saben de qué se trataba? Del asunto de algo que movemos en el aula de clase, del concepto. ¿Cómo hacemos para que él trascienda de la idea
la noción al concepto y a la categoría. ¿Cómo hacemos para que transite eso? Y tiene que hacerlo. ¿Por qué les digo que tiene? Porque no lo estamos pensando, como yo les digo en el aula de clase, yo no te estoy pensando, ni estoy parada aquí enfrente para que usted se me vaya a sentar en la jardinerita cuando termine la universidad, para que sueñe como estudiante de universidad pública, como la misma persona que fui yo, que sueñe con llegar a otra universidad, crecer, estudiar más, crear sus propios proyectos. Yo no te estoy pensando para que te sentes en la jardinera a mirar a ver qué proyectico chiquito va a pasar y con cómo me puedo ganar la vida, sino para que tengan lo que todos deberíamos de tener el derecho, a soñar cómo crecer. En algún momento les dije una vez, bueno, esta vez voy a evaluarlos, como siempre andan con ese susto de las evaluaciones mías, lo vamos a evaluar distinto. Ustedes van a inventar un proyecto, ustedes me lo van a presentar aquí como si fueran un maestro de escuela o de bachillerato, y me lo van a presentar aquí con toda su didáctica, porque yo no tengo esa capacidad. Y ustedes lo van a intentar hacer. Y me llevaron los proyectos más maravillosos de cómo mostrar los accidentes óseos en un curso de osteología, que usted tiene que tener clara la conceptualización y dónde están. El occipital, aquí. Yo les tengo que decir el punto y ellos tienen que señalar inmediatamente. Porque cuando están en el momento, en el evento, no pueden hacer. O imagínense ustedes un médico que le digan, ve, es que imagínate que tiene un dolor por aquí. Dice, ¿qué es lo que tiene ahí? No, yo no quisiera estar en esa cama, ¿cierto? Que el médico pregunte, ¿qué es lo que tenés ahí? Dice que el apéndice. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ah, pues por ahí, doctor, está el apéndice. Ah, el apéndice. ¿Y cómo era que era el apéndice? ¿Cómo era que se conformaba? En eso se explotó. Ya, chao. Entonces nosotros no queremos tener, esos mismos antropólogos son los que nosotros necesitamos, porque también entendí. Porque mientras más fuerte es el problema, más duro tenemos que estudiar. ¿Qué significa? Entonces nosotros los profesores nos toca estudiar más y esa era la tarea. Entonces más duro era para nosotros. Cuando entendí el tipo de gente que tenía enfrente, el tipo de persona que tenía enfrente, cuando los vi con esas ganas los primeros días de despegar y a veces sin poder, y de la responsabilidad que se supone que les tiene que caer a todos ustedes. Porque eso sucede como cuando las familias rompen y cuando las familias se desestructuran y cuando sale la drogadicción y los alcohólicos, y los ladrones. Eso es un asunto familiar. Es que la familia ya no tiene valores. De la responsabilidad social se la tiran al padre y madre. Responsabilidad social se la tiran al profesor. ¿Y a quién? Al profesor del bachillerato. Es que el bachillerato salen tan mal formados. Del bachillerato es un asunto social completo, total. Incluso es parte de responsabilidad de una cultura paisa que pone en el alto pedestal a quien consigue dinero y como decían en los 50, consiga dinero mijo. ¿Cómo? No sé, pero consiga. ¿Cuál es la valoración de aquel sujeto que quiere ir a la universidad, que realmente llega? Muy poca, y no se estimula para eso. ¿Y cómo lo van a entender nuestros jóvenes? Si el que tienen enfrente ya consiguió, ya está ganado, ya lleva todos los elementos del poder. ¿De cuál poder? De ese que parece micropoder, que no es micropoder, es un macropoder frente a un niño y un adolescente. El que está enfrente, el que tiene la moto, el que tiene las cadenas, el que tiene el arma. Ese es el macropoder. Si nosotros nos recordamos y nos vamos hacia atrás, ¿cómo era el macropoder que tenía nuestra madre? ¿Cómo era el lugar de la representación de la madre y del padre en el aula de clase? Que es la parte tan compleja que nosotros empezamos a vivir. Y los asuntos de la autoridad, pero de una autoridad también perdida. Y entonces volvemos nuevamente. ¿Eso estuvo contemplado? Imagínate que sí, Isabel, estuvo contemplado en el maldito proyecto Noé Macaultra, en un proyecto más duro, Paperclip, del Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock es un instituto inglés para la producción del conocimiento social. Y allí fueron todos. Margaret Mead, por supuesto, estuvo allá. Que yo no quiero en fantasma ni nada, si no trabajaré osteología. Entonces, si no, Margaret Mead venía y me jalaría las patas, como decimos nosotros. Pero entonces, Margaret Mead estuvo ahí, en el Instituto Tavistock, atendiendo las directrices. Nuestro adorado Foucault estuvo allá. Y sigan preguntando. Wittgenstein estuvo allá.
Decía yo ahora, Isabel, es que Vídgesas también, documentos específicos. ¿De quién estuvieron en el Instituto Tabicós? Bajo esa dirección del Instituto Tabicós. ¿Y qué encontró el Instituto Tabicós? Una cosa muy interesante, entre todas las publicaciones e investigaciones que patrocinaron, de que era importante romper la autoridad. Vamos por el segundo elemento. Joven, sin dirección, preso de las drogas. ¿Y dónde está la autoridad? Estamos hablando de autoridad, no estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de la autoridad del que guía. ¿Dónde está? El Instituto Tabicós encontró que si de todos nosotros aquí nos llamaban a algo, y entonces salía alguno muy entusiasmado y decía, entonces Boris, por ejemplo, podría salir y decía, yo sí, venga, vamos a hacer, así, hagamos todo para sacar a Boris. Y de pronto salía Isabel y decía, sí, yo, hagamos todo y saquemos a Isabel. ¿Quién más? Sigamos la actividad. Hasta que todo el mundo veía, pero entonces nos quedamos todos los otros, los del común, los que no tenemos capacidad de decisión, los que no podemos liderar, los que asumimos los valores, los que asumimos la guía, simplemente. Y llega y dice, bueno, a todos estos entonces vamos a empezar. Yo te comento a ti de que, oíste, ¿por qué no intentamos hacer una fiesta? Y él va, ¿por qué no hacemos una fiesta? ¿Por qué no hacemos una fiesta? Y de pronto algo que parecía una cosa simple se volvió un rumor de todos lados y empezaron a guiar. Pero ese grupo no tenía guía. Y para eso, para que no tuviese guía, esa era la función fundamental, romper la autoridad. ¿Por cuál autoridad comenzamos? Por la autoridad paterna. Entonces nuestras masculinidades, que se suponían que eran la autoridad anteriormente, está rota, desbaratada. Lo dijo en un documento muy interesante de investigación cuando Hernán Henao, el que mataron en la universidad, y que ya lo tienen como uno va subiendo las escalas del bloque 4, es como para que le digan no, ni le ocurra decir nada, que van, tienen cuatro fotos de ellos son 5 imágenes, de esos 5, 4 son antropólogos. Entonces claro, uno ya sube para el bloque y ahí todos los días le dicen, ni le ocurra, ni le ocurra, ni le ocurra. Hernán Henao decía, es que hay un problema de la autoridad y hay un problema de lo masculino. En eso que nosotros imaginamos que era simplemente que la mujer en la avanzada iba a conseguir el trabajo, iba por todo en general, porque nosotros teníamos que liderar el mundo, primer lugar donde nos separaron, ¿cierto? Entonces, entramos a trabajar, claro, inteligentemente nos lanzaron las fábricas por un salario más bajo y por una mayor ganancia, entonces nos lanzaron a la fábrica. Dejamos el lugar de nuestra comodidad. ¿Por qué el lugar de la comodidad? Porque después nos iba a tocar el doble, ser amas de casa y ser empleadas por fuera. Teníamos que mantenerlo. Pero ese hombre había quedado desarraigado de su lugar, su masculinidad herida. ¿Qué hizo ese hombre? Se quedó afuera, no entró al hogar. Y cuando el hombre no entra al hogar, pierde todo tipo de autoridad. Se rompe. Quedan familias entonces con dirección cabeza de familia, mujer, madre, hermana, tía. Cuando eso sucede, primer punto de la autoridad, ¿qué más autoridades queremos que pensemos? Líderes sociales, claro, esas autoridades también que había que romperlas. Hasta que nosotros quedamos sin autoridad y los medios de comunicación simple y sencillamente se mueven. Que nos digan los físicos, y lo señalo con este dedo, cómo se están moviendo en las investigaciones sobre el cerebro y la física del cerebro y la química del cerebro, la conducción de masas. Casi que uno quiere decir que para salir hay que salir con una jaula de Paradise, aquí, para que no me llegue nada. Que cuando estás frente al medio de comunicación, al celular, toda la modificación es continua. Que los smartphones y los teléfonos y los televisores inteligentes te están guiando. Que todo está en un plan. Que es efectivamente que soy alguna persona que está haciendo todo el tiempo especulación. Todo lo que se estoy hablando es lo que yo regularmente hablo en conferencias con documentos. ¿Qué quiere decir? MK Ultra, mire el proyecto MK Ultra. El Instituto Tabicós, mire las investigaciones del Instituto Tabicós, que fueron patrocinados por Rockefeller, por la organización Rockefeller. Sí, señor, fueron patrocinados. Mire los proyectos patrocinados por la organización Rockefeller. Miren dónde están los proyectos, cada uno. Mire lo que significa el proyecto MK Ultra, MK Delta.
el proyecto simpático y todos los procesos de reorganización. En síntesis, para nosotros estar en el aula de clase, nuestra ética y nuestros valores no salen de la nada, salen de la misma sociedad que planea una conducción. Porque el individuo no es individuo, sino a condición de que está en sociedad. Como dijera Carlos Marx, en la introducción a la crítica de la economía política, esas son las Robinsonadas, un hombre aislado. Primero, un bebé aislado se lo comen los leones, no es verdad, y se lo comen las otras, que por ahí nos sacaron una vez en antropología, mire un niño criado por lobos, no, eso fue falso, no fue criado ni siquiera ese proceso de aprendizaje de niño. La sociedad es la que tiene los valores y nos imparte una ética que nosotros o repetimos o cuestionamos y la devolvemos. Y esa es nuestra obligación. Ya se sale de nuestra pasión, de nuestro derecho, del deber, es nuestra obligación, porque nosotros somos sujetos sociales. Y cuando somos sujetos sociales y entendemos que somos sujetos sociales, nuestra obligación está en el estudiar y ayudar a crecer como persona y como ser humano, como académico, como estudiante, en los valores y en la economía del conocimiento y del saber, a una persona que todos los días, desde el momento en que se levanta hasta que se acuesta, está bombardeado por una doctrina del shock, que es nuestro estudiante. Bueno, vamos a abrir un espacio para las preguntas, para un intercambio de la palabra pues más directo entre el público y Timizay. Yo quiero agradecerle que viajara desde donde este momento reside hasta este auditorio para decir lo que ella tenía que decir. Eso a veces hay que hacer lo que hay que hacer y decir lo que hay que decir. Eso es simplemente ubicarse frente al auditorio y pensar que hay un mensaje claro que se quiere dejar. En estos días en redes sociales habría que corroborar pues la veracidad de la cita. Se le atribuía a Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno, algo que me dejó pensando, y yo estoy aquí hablando mientras ustedes se animan y alzan sus manos y comenzamos la conversación. Y esa frase que se le atribuía a Slavoj era que hoy en día imaginamos más fácilmente el fin del mundo, yo le agregaría que el fin del planeta, que el fin del capitalismo. Y esa frase que impacta, pues porque las distopías en el campo de la literatura y de la ficción, incluso las filosofías, vienen decretando o enunciando el fin de la historia, ¿cierto? El fin del sujeto, el fin del planeta. Ese es el conocimiento. Y mientras imaginamos o apostamos toda nuestra inteligencia y todas nuestras capacidades creativas a imaginar eso, olvidamos imaginar alternativas. Creo que esta segunda parte, ojalá que Timizay a través de sus preguntas y también de su palabra pueda adornarnos eso que ella ha pensado respecto a lo que podemos hacer, ¿cierto? Es un mensaje contundente y duro, entender que hay que reconocer el poder, ¿cierto? Quisiéramos a veces simplemente pasar de él, o incluso yo creo que eso también es parte del desarme teórico y moral, pensar que uno puede pasar del poder, ¿cierto? De entender las relaciones del poder, de saber cómo encarnan las relaciones del poder.
Y esta radiografía que nos hace Timisay de de lo más global pues pasa a lo más local, tiene unos puntos que no debemos olvidar, y es que estamos en Medellín, en esta ciudad, que es una ciudad donde la economía, digámoslo, capitalista, se imbrica con un negocio como el de la droga, ¿cierto? Y otros más que, como lo decía Timisay, trasladan el goce y el placer, incluso el existir, a la región de la muerte o del tánatos. Entonces es una economía para la muerte, una política para la muerte, un conocimiento para la muerte. Bueno, es duro, pero es creo que un principio o unos elementos para ubicarnos y entender que todavía no estamos por fuera de esa sociedad, pues que esa es la sociedad que concretamos. Por allí hay ya una persona que quiere hablar. Gracias a la maestra Timisay por estar con nosotros en estos días, en este día tan especial. Qué lástima pues que la presencia del invitado no estuvo. Yo soy Lina María González, voluntaria en Salud Pública. Acá por asuntos de tiempo le redacté la pregunta, teniendo en cuenta que ahora no he empoderado desde el campo científico las secuelas de este método que usted comenta, que también lo he estudiado un poquito, del MK Ultra todavía sigue funcionando desde las bandas y con métodos absolutamente inhumanos. Yo le quiero preguntar lo siguiente: ¿cuáles métodos educativos considera usted que pueden llegar a ser efectivos para que mejore la salud en el contorno social y educativo, ya que algunos métodos actuales se han concentrado en disimular la problemática y menos en brindar sanas soluciones? A mí me llama mucho la atención que nos estamos concentrando, incluso se hacen proyectos solamente en torno de la paz para que solo el problema esté ahí como tapado, y cuando se mencionan situaciones de intervención se atemorizan. Situaciones, por ejemplo, como que estamos a punto de que otra vez vuelvan y pasen cosas, intervenciones desde la parte del gobierno tan trágicas para ir a sanear un territorio, y no, todo es que en torno de la paz un disimulo y no hay unas funciones adecuadas. Entonces esto me preocupa mucho. Muchas gracias. Porque resulta que si el asunto de mantener una población en el shock, en la ausencia de la crítica, romper las relaciones de identidad de las comunidades, que ese es el lugar fundamental, romper la identidad, romper los lazos que entretejen las comunidades, pues resulta que cuando empezamos a sanar, los lazos vuelven y se articulan. Y si vuelven y se articulan, pues tienen que volver a la guerra y tienen que dar otra segunda arremetida. Y tienen que una tercera arremetida y una cuarta arremetida. ¿Qué quiere decir? El proceso fundamental es cuando nosotros no tenemos claridad de que la salud es el lugar por donde vamos. Médicos, maestros, enfermeras, cantantes. ¿Por qué? Porque el lugar que hacen es nuevamente aglutinar, volver a reconstituir las relaciones. Claro que la salud es el elemento fundamental. Cuando la salud trasciende el concepto de salud y enfermedad, trasciende la lógica del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Trasciende al soma y se instala en un lugar de las representaciones, significados y sentidos de ese soma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros implementar tipos de didáctica? Y esa es la pregunta que más me asusta con este público. Porque es que esa pregunta es de un grado tan alto, porque para yo poder intentar sanar, reparar, reconstituir, revitalizar una población, como sucedió por ejemplo con Gacaca entre los Mbutis y los Tutsi, que fue un tribunal especial,
O como sucedió con los navajos, cuando alguien venía de la guerra quedaba completamente desarticulada de su población, de su comunidad. Lo que hacían los navajos era un ritual nuevamente de reconstitución para volverlo a insertar en su comunidad, porque venía con el trauma de la guerra. Para poder llegar a hacer eso hay que conocer muy bien la población, hay que conocer muy bien la cultura, hay que conocer muy bien la sociedad. Nosotros estamos a gatas. Incluso cuando a mí llegan y me dicen, bueno, entonces Timisay, listo, está muy bien todo eso, pero ¿y qué hacemos? Pero espérate un momentico, es que nosotros no hemos terminado de entender el problema. Lo estamos apenas analizando por dónde fue, cómo es, cómo nos afectó. ¿Cómo es que aquello que decimos tan básicamente, que tenía que ver la guerra con eso, con que nos separábamos en familia y en pareja? Eso ni se lo imaginaba uno que venía por ese lado. ¿Cómo romper esa autoridad? ¿Cómo romper la tal familia que nos dicen? No, claro, por eso ahora aceptemos las familias que tenemos de todas las condiciones. Pero bueno, es otro camino, vamos a ir por allá. El asunto es, si todavía nosotros no comprendemos, ¿cómo hacemos para actuar? Esa parte es la más compleja y la que más compleja que nos toca en la práctica. ¿Qué quiere decir? En la vida diaria. En la vida diaria estás sentado frente al público. ¿Quién es tu público? ¿Quién es tu estudiante? ¿Quién es tu comunidad? ¿Sobre quién estás haciendo intervención? ¿Lo conoces? ¿Realmente lo conoces? Si lo conoces, sabes qué fue lo que quisieron romper. Y cuando sabes qué fue lo que quisieron romper, que eso es lo que más, yo creo que por las razones, yo ya no sé ni por cuál fueron las razones que más me han hostigado. Una de esas debe ser por eso. Cuando conoces cuál fue el lazo que quisieron romper, por lo tanto ese es el lazo que vas a reconstituir. Pero primero tengo que conocer qué querían romper. ¿Cuál es el nodo de la identidad? Ahora es que parecía que estuviéramos como en aquí, no, la jaula de Faraday funciona contra todo el mundo, pero menos contra Isabel y yo parece ser. Porque estaba pensando en Zizek. Zizek es un teórico de la sociología de la violencia y Zizek tiene un concepto sobre la violencia sistemática, no fenomenológica como la que yo le estoy hablando, de la que yo estoy hablando es la fenomenológica. Cuando Isabel ya intervino diciendo la violencia de Zizek, él habla sobre la violencia sistémica, que es más imperceptible y que nosotros la reproducimos diariamente. Para poder nosotros llegar a cualificar un dato de esa manera, nos toca trabajar muchísimo para poderlo entender. Cuando nosotros conocemos las sociedades, Zizek, Stonka y Alexander tienen unos textos muy interesantes sobre trauma cultural. Y entonces primero dicen, el trauma se divide en dos sentidos. El primero, aquel que es inmediato, agudo, contundente, y aquel que va a largo plazo. Entonces depende de lo que se quiera cambiar, de lo que quieran cambiar del comportamiento de las sociedades, de lo que quieran cambiar del significado de las sociedades, de lo que quieran cambiar de la identidad. Si los indígenas me molestan porque estoy en un territorio que necesito vender, lo primero que tengo que hacer es meter el licor, meter las drogas. Para eso hay un doctor en ciencias sociales argentino muy interesante, que en el 2011 produjo un documento muy importante sobre cómo se movían las drogas al interior de las comunidades indígenas para poderlas romper por dentro. Entonces, si lo primero que hacemos es romper los grupos, entonces la pregunta es, ¿qué es en especial? ¿Qué fue? Los lazos de familia, los lazos de pareja. ¿Cuáles son los lazos que se rompen? La identidad cultural. Entonces, lo importante es la música, la globalización musical. Listo. Lo que quiero romper es la capacidad de ese sujeto para poderse relacionar con los otros sexualmente. Entonces voy a poner esta condición. Lo que rompe de cualquier manera son dos elementos fundamentales: los narcóticos, todo en términos, los alucinógenos, lo que sean, y el otro, las masacres. Las masacres expulsan, porque es lo que se llama que paroxísticamente tiene la violencia, todo tipo de violencias en ese momento. Las drogas, porque no tenemos sujeto con el cual actuar, y ellas van rompiendo a largo plazo. Entonces, no te podría decir cuál, porque cuando uno dice cuál es una fórmula general, no podemos, son fórmulas puntuales, porque al igual que las desapariciones, que las violencias se implementan en las comunidades ad hoc. ¿Qué significa? De acuerdo al grupo social en que se está. Por acá tenemos dos preguntas. Una primera, Timisay. Hoy se ve un auge de movimientos de negacionismo,
del holocausto nazi, por ejemplo, ¿qué decir de nosotros? ¿Tiene esto que ver con los proyectos de manipulación de masas que usted menciona? Una segunda pregunta. ¿Cree usted que el aumento de los suicidios de los jóvenes es un síntoma de lo que los adultos, sean maestros o padres, sean maestros o padres, se rindieron ante la esperanza? ¿Qué papel juega 56, que está a punto de invadirnos en el control de la población, 5G, que está a punto de invadirnos en el control de la población? Gratitud por su valentía para entregar estas palabras. Ojalá avancemos en el entendimiento del asunto planteado. Bueno, entonces, ¿por cuál comenzamos? Que el holocausto nazi, claro, está todo. El Instituto Tavikos tenía, es que parece que no se puede circular. El Instituto Tavikos, yo les voy a recomendar un libro que parece como que uno lo sacara de la nada, pero es que Daniel Stulin. Este libro se llama El Instituto Tavikos. Ahí le faltaba la parte que yo trabajé más específicamente de cultura y sociedad. Y cuando este libro llega a mis manos, parecía que sí, claro. Él tiene varios libros y este libro es muy interesante. Aquí, cuando hablamos del Instituto Tavikos, te damos la respuesta que están diciendo de los nazis. Están hablando de todo el movimiento europeo. Incluso cuando nosotros queremos saber qué fue lo que pasó con el Medio Oriente y lo que pareciera que fuera como una cosa toda loca, pero no lo es. Tiene sus redacitos. Lo que está sucediendo con el movimiento árabe y la tal primavera árabe tiene que ver con el Instituto Tavikos. Todos afianzaban en una propuesta inicial que incluso los nazis, más que los nazis, los científicos, hubo un proyecto que llamaba el proyecto, lo que les dije, el proyecto Paperclip, fue eso. En un primer momento no solamente van por los científicos, los físicos que están tan avanzados en el proyecto Paperclip, van además por los investigadores sociales que también están muy avanzados, por los métodos de tortura que también están muy avanzados. Porque allá se concentró y se hizo como denso toda la propuesta del movimiento de masas inicialmente, de la aglutinación. Entonces, todo que ver en ese sentido, porque es el mismo momento, entre los 40 y el 60 más o menos, si se condensan tres propuestas fundamentales, tres aprendizajes que hizo la sociedad para el control de la mente y el control de las sociedades y el control de masas, que ese es el lugar fundamental, control de masas en las propuestas contrainsurgentes. La primera fue Filipinas, la guerra de Filipinas. La segunda fue la intervención de los franceses y la guerra de Francia contra la población de Argelia. Todas las propuestas de tortura salieron también de allá, que ellos fueron los que enseñaron eso en Argentina, eso es otro cuento. Tercero, la propuesta nazi, y por cuarto, los procesos de aprendizaje de las universidades científicas de los Estados Unidos, que fueron más de 124 universidades que entraron en ese proceso de investigaciones para el proyecto MKUltra y todos los proyectos de control de masas. En ese sentido lo dejamos por esta parte porque es más denso el empezar a jalar hilo por hilo y casi que hay una conferencia por cada situación, como por ejemplo el decir cómo son las formas en que se maneja una masacre que tiene una intención fundamental y cómo cale la intención de cada tipo de crimen de lesa humanidad, cuál es la intención de la desaparición forzada, cuál es la intención del crimen de lesa humanidad de la masacre en general. Con el proyecto 5G, les voy a decir honestamente, ni siquiera leo casi, porque nosotros tenemos claridad de que simplemente cuando se mueven la relación del poder, hay muchas cosas que no van a salir a la luz pública de nosotros. La CIA tenía una frase muy interesante, nada de lo que parece. No más les puedo decir eso. Y por último, valentía, no soy valiente, soy lo más miedoso del planeta Tierra. Lo que pasa es que simple y sencillamente todos los días tenemos miedo a toda hora. Yo soy parte de esta sociedad, pero lo más difícil es que trabajo en la Universidad de Antioquia. Y para cuando el día que estemos muy tranquilos, de pronto aparece que hay una pedrea y Cuando estamos más tranquilos, de pronto nos sientan en el aula de clase, que ya nos volvimos expertos, entonces yo, en ese sentido ya, pues ahí sí, me quito mi sombrero conmigo misma. Me volví experta en saber cuando alguien quiere venir a joder la vida. Ya sé cuando los tengo enfrente, sentados en el aula de clase, en las conferencias, cuando están, listo,
cómo nos preguntan, cómo nos indagan, cómo me asusan, cómo me mandan los muchachos muy peaceful, muy queridos, muy hermosos, y resulta que dice que ser un periodista, pero es que un periodista no puede tener músculos porque no tiene tiempo para ser periodista. Listo. Y un montón de gente ya tan adulta, con unos tenis que no son, y dice, este está mal caracterizado, pobrecito. O cuando nos mandan jóvenes trabados completamente al aula de clase, bregando dañando el material. ¿Qué más hacemos? En este país vivimos. Y cuando a nosotros nos tocó salir el 24 de diciembre, ese día yo le había dicho a mi hija, estos son los efectos de la guerra linda, no hay otra cosa. Y esto es el lugar donde nacimos. Y todo lo que nos hagan es parte de lo que le han hecho a todo el mundo. Si nos desaparecen, lo mismo ya le hicieron a otro montón de gente. Y por ahí levantó doña Fabiola, el día que les apareció al hijo de doña Fabiola. Y construyeron un enemigo fuertísimo, una viejita, una ancianita. Qué maldito enemigo es tan grande es doña Fabiola. Desaparecieron el hijo. Y salieron un montón de asesinatos en todo lado. Y la gente sigue. Y no estamos diciendo que seamos valientes, nada. Muertos de miedo estamos todos los días y a toda hora. Pero yo lo entendí una vez de un libro que me llegó a mis manos muy hermoso, de un grupo negro, no afro, ni africano, negro, que estaba en Chocó. Les mataron a su líder desmembrado, asesinaron muchísima gente y los expulsaron para el Chocó, la parte que va para Panamá. Nadie los quiso ayudar, solo los mismos, los otros, los miserables, los vueltos nada, que eran los indígenas. Eso sí los ayudaron. Y cuando ellos volvieron, dijeron, es que aquel día, ahora tenemos miedo. Dijeron, 2009 teníamos miedo, 2009 teníamos terror, hoy tenemos miedo, mucho miedo. Terror, nos movieron con el terror, claro, y todos los días, pero también sabemos cómo se mueve la fisiología del terror y sabemos todas las cosas que nos pueden pasar horrible, todas, concentradas y juntas y en un mismo cuerpecito. ¿Qué más hacemos? ¿No les sucede a ustedes también lo mismo? ¿Acaso alguno de ustedes se va a salvar? ¿Acaso alguno de ustedes que tiene una hija de 15 años les puede pasar de menos? ¿Cuántas chicas desaparecen en Medellín? Hace aproximadamente 4 años salieron las noticias más nefastas para todos los padres. Padres, yo no estoy hablando ni de mamás, ni de mamás, nada, padres en general. Que el tráfico de personas y de mujeres jóvenes estaba al mismo nivel económico que el tráfico de drogas y de armas. ¿Encendió eso las alarmas? Sí. ¿Y ustedes tuvieron que dejar salir sus hijas? Sí. Y nos tocó. Yo estoy en la misma condición que ustedes, un poco más apretada. Y estoy en la misma condición que están mis compañeros en la universidad. Y para colmo de males, ninguno de nosotros nos salvamos de que el día de mañana un hijo de nosotros sea el que caiga drogadicto. Ese es el problema. No. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo liderar procesos de integración en cuanto a la drogadicción informática de nuestro periodo? Esta pregunta es poderosa. ¿Cómo liderar procesos en contra de la drogadicción? Voy a resumirla, como para que podamos pues atacar la situación y para que nosotros no entremos en ese orden. ¿Cómo ayudamos en esa situación? Miren, les voy a contar una parte de mi propia vida. En algún momento de toda la situación que nos tocó, tan difícil el año pasado, difícil como ninguna, me quebré un pie. En el momento que nos habían dicho había entendido que me iban a llevar mi hija por tráfico de personas. En el momento que nos perseguían todo el tiempo, que nos mandaban gente por todos los lados, llamaban, incidían, que metían una persona a mi casa, me quebré un pie. Yo no sentí la fractura,
les juro que no sentí la fractura. ¿Cómo iba yo a sentir esa fractura? Si mi hija un día me dijo que había fumado marihuana, otro padre diría, bueno, mija, eso fue una experiencia, que te vaya muy bien, chao. No, para mí esa fuera la alarma fundamental de que yo me tenía que estar al pie de ella con toda la sensibilidad, con todo el afecto, con todo el acompañamiento, porque 2 veces había fumado marihuana, porque no puede pasar una tercera vez, y porque no puede pasar nunca más, y porque no puedes llegar a la drogadicción, ni puedes ser adicta de ningún tipo, ni adicta a los medios de comunicación, ni puedes ser adicta al licor, a nada, porque necesitamos que seas un sujeto social, que seas una persona con toda la autonomía. Ese día se encendió las alarmas. ¿Cómo les puedo yo decir a ustedes, yo, que me enfrento solamente al aula de clase 4 horas a la semana a un estudiante, que tengo aproximadamente 65, 70 estudiantes en el aula de clase, todas con todas las condiciones, y que cuando les dicté un curso que llamaba Cuerpo, Cultura y Violencia, que era todo esto que les estoy resumiendo, pero extenso, después de haber venido del aeropuerto ellos, varios de ellos, casi la mitad del salón, terminaban la clase, una clase de 4 horas seguidas, donde en ese momento no iban ni al baño, no pedían ir al baño, les decía, descansamos. No, profe, ¿cómo se le ocurre? Sigamos la clase, 4 horas de clase sin ir siquiera al baño, pedido por ellos. Y al final terminan diciendo, esta vieja hijueputa. Es ese dolor. ¿Qué hacemos con el dolor de ellos cuando se enfrentan a su situación? Eso hay que estudiarlo, hay que investigarlo, hay que mirar cómo se hace intervención. Y la intervención ni siquiera arranca de ahí, casi que la intervención arranca hasta del seno materno. Como si cuando nos dicen a nosotros hagamos intervención contra la alimentación basura, ¿cómo va a hacer usted intervención contra el glucomato? Si el glucomato tiene una molécula, es la misma molécula que se trasciende, que da sensaciones en el paladar, es la misma molécula que va en la leche materna. O sea que cuando su hijo o su hija está consumiendo glucomato, las papitas basura, la comida basura, resulta que en última instancia lo está llevando a la misma sensación de placer que tenía cuando tomó la leche materna. Hay que estudiar muchísimo, no puedo dar esa realidad. Lo único que puedo decir es que en el aula de clase, cuando ellos se enfrentan a eso, se dan cuenta de que son instrumentos de difusión y que son masas. Y cuando a alguien que quiere ser sí mismo, le dicen que no es sí mismo, sino que es otro, que va trascendiéndolo por ganancia, ellos trascienden. O sea, ¿cómo transformamos esas víctimas en sujeto político? Esa es la pregunta que me están haciendo.